fueron 15.000 millones de pesos. Entre el año 2003 y el año 2007, es decir, en 4 años, multiplicamos por 10 el dinero que gastábamos en subsidios. Obviamente, el frente fiscal, ¿sí?, el superávit, fue cayendo. El primer año es el que les contaba, donde nos pusimos más fuertes, y después, a medida que íbamos gastando más dinero, cada vez esta fortaleza o este colchón con respecto a las crisis que podemos tener se iba afinando. En el año 2000, fin del 2007, a nosotros nos convocan al Ministerio de Economía y nuestra proyección era que el gasto en subsidios iban a ser 30.000 millones de pesos. Y como había empezado la crisis financiera internacional, nosotros nos preocupaba cómo esta evolución iba a ser afrontada en los años siguientes en un contexto en el cual nos iban a caer los recursos. Esta es la discusión, entre otras cosas, que origina la medida de las retenciones móviles, ¿sí? No vamos a tener dinero para pagar algo que tenemos que empezar a cortar. Empecemos a encontrar el financiamiento y empecemos a cortar esto antes de que sea demasiado tarde. En el año 2008 finalmente no fueron 30.000 millones de pesos, fueron 31.000 millones de pesos. En el año 2009, un año de recesión en donde el PBI cayó casi 3% y donde muchos de estos subsidios que están atados a precios internacionales, estoy subsidiando combustible, por ejemplo, si baja el petróleo tengo que subsidiar menos, o estoy subsidiando parte de empresas alimenticias, si bajan los commodities agropecuarios tengo que subsidiar menos. En el año 2009 fueron 33.000 millones de pesos. El año 2010 fueron 48.000 millones de pesos. En el año 2011 van a ser 75.000 millones de pesos. Se multiplicaron por 10 entre el 2003 y el 2008, o el 2007. Se multiplicaron por 5 de ahí en adelante. Se multiplicaron por 50 desde el año 2003. ¿Es mucho o es poco? Porque la verdad es que cuando uno habla de $80.000, todos sabemos que es 75.000 millones de pesos, ¿qué significa? Entonces déjenme darle dos magnitudes para entender cuán grande es esto. Hace poco a Obama, el Congreso le negó un gasto de 450.000 millones de dólares. Repito, 450.000 millones de dólares que se iban a gastar en 2 años para aumentar la generación de empleo en los Estados Unidos. Es una cifra enorme. Bueno, 450.000 millones de dólares es el 3% de la economía americana. 75.000 millones de pesos son el 4% de nuestra economía. Estamos gastando 4 de cada 100 pesos que producimos los argentinos por año en esto. Con la mitad de esto, con aproximadamente 30 o 35.000 millones de pesos, hacemos toda la red ferroviaria que reclama Pino Solanas año tras año y además puede dejar de presentarse a elecciones. Entera, en un año. Esa es la magnitud. Y obviamente, cuando uno gasta ese dinero en cosas que por ahí no debería estar gastando, en subsidiarme la luz, el gas, el agua y el transporte a mí, por ejemplo, lo que empieza a ocurrir es que el Estado no tiene esos recursos y entonces el frente fiscal, esto que necesita como un colchón por si vienen crisis, se empieza no solo a afinar, sino que empieza a desaparecer. Y es lo que pasó en el transcurso de los últimos años. Ya no tenemos ese superávit. Si ustedes recuerdan, seguramente, mes tras mes, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner anunciaban el superávit fiscal. ¿Sí? Lo anunciaban con el funcionario, con el ministro de Economía y a veces con el secretario de Finanzas o de Hacienda, perdón, y con la cabeza de AFIP. ¿Hace cuánto que no ven ustedes que se anuncia el superávit fiscal? Bueno, porque no está más. ¿Sí? Entonces no lo hemos consumido. Y esto es dinero que sale del poder de protección del Estado para con nosotros si viene una crisis y nos lo dan en el bolsillo. ¿Cuánto nos dan en el bolsillo? Si uno lo calcula entre todos, son $500 por habitante. Pero no son $500 por habitante porque no los reciben todos. ¿Sí? Los recibimos algunos. ¿Cuántos? Y más o menos un cuarto del país. Entonces son $2.000 por habitante. ¿Sí? Son casi 9.000 pesos por habitante. Y por un hogar tipo son 35.000 o 36.000 pesos por año. Entonces el Estado saca recursos de algún lugar, por ahí emitiendo, y lo entrega a la capital federal y conurbano. En la capital federal y conurbano, cuando tenemos los 36.000 pesos por año en el bolsillo, podemos decidir si los vamos a ahorrar
¿Los vamos a invertir o los vamos a gastar? Y ahí viene el segundo problema con cómo está funcionando la macro, que es otro concepto que es el de la tasa de interés real. La tasa de interés nominal es facilísima, van al banco, dicen quiero hacer un plazo fijo, preguntan cuánto les pagan, le dicen tanto, esa es la tasa de interés nominal. ¿Alguien hizo un plazo fijo recientemente? ¿Están todos comprando dólares? ¿Nadie hizo un plazo fijo? Ahora es un buen momento para hacer un plazo fijo. ¿Vos hiciste? ¿Cuánto te pagaron? 14,5, perfecto. Pusiste, digamos, vamos a hacer 15 para hacerlo redondo. Pusiste 10.000 pesos. Yo sé que tenés mucho más, pero pusiste 10.000 pesos. Si los pones a un año, a fin de año vas a tener 11.500 pesos. Pero el bien que vos te ibas a comprar a principio de año, con tus 10.000 pesos, se aumentó a un ritmo del 25%, a fin de año vale 12.500 pesos. Curiosamente, el banco te dice tenés más dinero y ese dinero te alcanza para menos. ¿Sí? Entonces, antes te podías comprar ese bien y ahora, para comprarlo realmente, te faltan 1.000 pesos. Perdiste 1.000 pesos. Quiere decir que la tasa que te dio el banco es negativa en términos de poder adquisitivo y esa es la tasa de interés real. ¿Sí? La tasa de interés real, que en el año 2003 era 0, ahora es entre 10 y 15% negativa, dependiendo de qué tipo de plazo fijo y en qué momento lo vas a hacer. Y eso nos impulsa a todos a gastar, porque guardar la plata en el banco deja de ser rentable. Yo cambiaba el auto cada 5 años. Si yo tengo una tasa de interés real negativa de 10% por año y espero 5 años para cambiar el auto, dentro de 5 años me compro la mitad del auto que me podría comprar hoy. Ergo, cambio el auto cada 2, aunque no lo necesite, que es el motivo por el cual en la Argentina hay más patentamientos por año per cápita que en Brasil, Chile o Uruguay. Porque como no sabemos qué hacer con el dinero, y en estos años en muchos sectores de la sociedad han sido buenos, gastamos. Es el motivo por el cual salimos desesperados a comprar televisores o electrodomésticos. Tenés un plasma y se ve más o menos bien. Pero no, salió el LCD, entonces vamos a comprar el LCD y pasamos el plasma al cuarto de atrás. Y de golpe alguien dice, che, ¿viste cómo se ve en el LED? Entonces, compramos el LED, pasamos el LCD al cuarto de atrás y le regalamos al cuñado, a la hermana, al primo, al tío, el plasma. Y alguien dice, che, el LED 3D es la hostia. Te pones los anteojos y ves como nunca antes. Comprás el LED 3D, pasás el LED al cuarto y regalás otro televisor o lo vendés. Y te comprás el LED 3D para ver Bailando por un Sueño y la selección argentina. Y en mi caso, Independiente. Te querés matar. No lo quiero ver en 3 dimensiones. No quiero que haya fútbol para todos porque paso un canal tras otro y veo Independiente. Me da bronca. Estoy obligado a verlo aunque cambie de canal. Y pasa eso, estamos todos con una vorágine de consumo, que consumir más siempre es bueno, pero se ocurren dos cosas. El consumo es sostenible, ¿sí? Y el consumo es un buen consumo, es un consumo productivo. Cuando en realidad consumimos porque no sabemos qué hacer con el dinero, no es virtuoso, es un problema. Es un problema para futuro. Consumir de más implica que se ahorra de menos. Si se ahorra de menos, se invierte de menos. Si se invierte de menos, la capacidad de producir a futuro se achica. Y cuando se achica la capacidad de producir y seguimos consumiendo, tenemos más inflación. No hay magia acá. ¿Sí? Es todo muy sencillo. Y esto es lo que está pasando. Estamos consumiendo un montón de cosas porque no sabemos qué hacer el dinero y porque no vale la pena guardarlo. No es bueno para ninguna sociedad. Entonces la pregunta es, bárbaro, tenemos este problema con los subsidios, tenemos este problema con la tasa de interés real y ahora el gobierno empieza a cometer, ¿sí?, la solución o encarar la solución de los problemas de subsidios y empieza a encontrar algunos inconvenientes. El inconveniente más obvio es que dejamos pasar mucho tiempo igual que con la inflación. La inflación y los subsidios son como estar gordo. ¿Qué quiere decir esto? Si te sobran 4 kilos, vas caminando al trabajo, dejas de usar el ascensor y subís por la escalera, comes un poquito menos, dejas de tomarte la cerveza a la tarde y te aseguro que bajas los 4 kilos.
Si te sobran 75 kilos, olvídate de subir la escalera. Caminar al trabajo en verano es una tortura. Y estás acostumbrado a una ingesta calórica tal que es absolutamente imposible que la bajes súbitamente. Y aunque lo logres, igual vas a tener secuelas. Entonces, imagínense la siguiente situación. Los costos de producción, ¿sí?, de determinado bien o determinado servicio, llámese el transporte, la generación de electricidad, la generación de gas, la generación, la provisión de agua, suben todos los años por la inflación. Porque tiene una parte de salarios, una parte de energía, de combustibles, inclusive la electricidad o el gas necesitan combustibles para ser producido y transportado, y una parte de amortizaciones, repuestos, como lo quieran llamar. Y eso sube todos los años con la inflación. Entonces yo dejo fijas las tarifas y al principio la tarifa me cubre inclusive no solo el costo de producción, sino la inversión nueva que necesito. Pero la dejo fija y empieza a subir el costo de producción, empieza a subir, y ya hay un momento en que deja de inclusive cubrir mi costo de producción más habitual. Entonces imaginemos lo siguiente, imaginemos que gastamos en producir cualquiera de estas cosas 500 pesos, ¿sí? Y que la inflación es 20%. Entonces me va a subir los salarios, el combustible y los repuestos al 20% de 500, me va a aumentar 100 pesos. Yo sé que el año que viene tengo que cubrir 600. Y del otro lado, tengo 500 pesos de ingresos, y esos 500 pesos de ingresos son 100 de tarifas que paga el usuario y 400 de subsidio. Y yo no quiero eliminar los subsidios. Voy a decir, quiero dejar mis subsidios en 400 nomás. No los voy a bajar, los voy a dejar congelados. Tengo que subir 100 pesos mis ingresos y se los tengo que cargar todos a la tarifa. Quiere decir que tengo que subir 100% la tarifa para dejar congelados los subsidios. Y si además en lugar de subir la tarifa a todos, digo no se la voy a subir a todos, se la voy a subir al 40% de la población, tengo que subir 250% la tarifa para dejar congelados los subsidios. Y esta es la estructura de los servicios públicos hoy. Si uno mira cuánto tendría que subir la tarifa para eliminar los subsidios, si se la subiera a todos, hay que multiplicar por 5 en los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires, por 4 los trenes, por 3,5 el gas, por 3,5 el subte, la electricidad y por 2,5 el agua. Ese es el nivel de tarifas que hace falta. ¿Por qué? Porque en la estructura de gasto de producción de estos bienes, 78% de los ingresos de las empresas son subsidios y el 22% solamente son tarifas. Son tarifas. Entonces hay que aumentar 90% de las tarifas al 100% de la gente, o hay que aumentar 225% las tarifas al 40% de la gente. ¿Es mucho o es poco? Depende. Yo pago 16 pesos por mes o por bimestre de luz. Si me aumentan 400% no me importa. Pero quiere decir que hay que hacerlo. Hay que encargarse y hay que pagar el costo político, sobre todo hoy, en lugar de ir viendo cómo uno lo va disfrazando de distintas maneras. Hay que hacerlo, no es grave, pero hay que hacerlo rápido porque esta bola de nieve se va acumulando. Si ustedes se fijan, el problema que les acabo de mencionar, el problema de las tarifas, es esencialmente un problema generado por la inflación. Lo que está detrás de uno de los problemas del gobierno es la inflación, ¿sí? Sube el costo de producción de estos bienes y entonces yo tengo que aumentar el subsidio si no subo la tarifa. El segundo problema que ha enfrentado el gobierno en estos días también tiene que ver con la inflación y es el tema del dólar. Quiere decir que los dos problemas principales están relacionados con lo mismo y es la inflación. ¿Por qué el dólar está relacionado con la inflación? Por el ejemplo de la botella de agua. Fíjense lo siguiente. En el año, diciembre del 2004, el dólar varía, olvídense de este eje que es el tipo de cambio real, esto azul es el tipo de cambio nominal, es lo que ustedes ven todo el tiempo en las pizarras o en los diarios. Entonces, miremos este eje, el dólar varía 1 a 1 en diciembre, pega un salto, llega a casi 4, se empieza a ajustar, se mantiene durante un tiempo largo. En diciembre del 2004 valía 3 pesos. En diciembre del 2011 vale
4,30. Aumentó 40%, aumentó 5% por año. ¿Ustedes conocen alguna otra cosa que haya aumentado 5% por año? Que no sean las tarifas, que aumentaron menos para algunos. Lo único que aumentó 5% por año es el dólar. Y entonces la gente lo empieza a ver barato. Porque lo que le pasa es que la botella de agua se da cuenta que ya empieza a ser más cara de lo que la puede conseguir afuera. Y le parece que el dólar es barato. Y además, si vamos a seguir teniendo inflación, el dólar tiene que seguir subiendo. Y entonces, si me lo venden barato hoy, voy y lo compro. Mientras el dólar se eleva poquito, lo que empieza a pasar, esto es el dólar con Estados Unidos, ¿sí? El tipo de cambio nominal, lo que empieza a pasar es que el dólar real, el costo verdadero de la botella de agua, empieza a ser cada vez más caro para nosotros, y es porque empieza a caer nuestro tipo de cambio real. La diferencia entre esto, entre esta línea azul y la línea blanca, si arrancan por ejemplo acá, la diferencia en la evolución es la diferencia entre tener 20% de inflación en la Argentina y tener 2% de inflación en Estados Unidos. Esto es lo que está detrás de esto. ¿Alguien viajó a Estados Unidos recientemente? ¿No hacen plazo fijo, no viajan a Estados Unidos? ¿Qué ciudadanos modelos que son? ¿Nadie viajó a Estados Unidos? Sí. ¿Cuándo viajaste? 2 meses. ¿Y viajaste en el 2003, 2004, 2005? ¿Sí? ¿Fuiste a Estados Unidos? ¿Te pareció caro o barato? Ahora, barato. ¿La ropa era barata? ¿Eh? ¿Compraste mucho? ¿Comer era barato? ¿Fuiste al supermercado? ¿Y? Mucho más barato que acá. Esto es lo que pasa. ¿Sí? Ya estamos cerca del 1-1 con Estados Unidos. Estados Unidos empieza a ser muy barato en muchas cosas. Si hubieras tenido que pagar la luz y el gas, te hubieras dado cuenta que en eso no está barato. Pero en el resto de las cosas que percibimos cotidianamente está barato. Esto es con Estados Unidos, pero nosotros no solo comerciamos con Estados Unidos, sino que comerciamos con el resto del mundo. Entonces, el ejercicio de la copa, en lugar de hacerlo solo con Estados Unidos, lo hago con todos los países con los que comerciamos, que es esta línea amarilla. En la línea amarilla ya no estamos en 1,12, sino que estamos en 1,60. Todavía estamos bien. ¿Por qué? Y porque Brasil se puso mucho más caro. Porque Europa todavía sigue caro. Pero entonces uno empieza a ver, y fíjense, esta es la trayectoria. La trayectoria es parecida a la blanca. ¿Con qué diferencias? Acá cuando nos pusimos de golpe muy baratos y después nos encarecimos de vuelta, es porque en la crisis del 2009 Brasil pudo devaluar primero, no tiene nuestros temores de qué va a pasar si dejó el dólar para arriba, y devaluó, y cuando todo se acomodó, volvió a revaluar el real, pero después la tendencia siguió por nuestra inflación, y tuvimos un respiro acá, en donde nos estabilizamos. ¿Por qué se estabilizó la competitividad nuestra con todo el resto de los países? Una es porque el real siguió subiendo y nos regaló este periodo o este respiro. Y la otra es porque nosotros estamos atados al dólar, ¿sí? Quedamos parecidos a lo que en términos del valor del dólar, pero el dólar se cae en el mundo. Y si vos estás atado a algo que cae, también te caes y te vuelves más barato. Y esto nos lo regaló el mundo, pero la tendencia nuestra es esta. Si no atacamos el problema de fondo que es la inflación, cada vez nos volvemos más caros, cada vez es difícil hacer más botellas y venderlas. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué hace la gente cuando ve que algo es barato y que cree que va a tener que subir? Bueno, compra. Los argentinos somos expertos en comprar dólares, insisto, porque hemos tenido tantas crisis que sabemos que cuando viene la crisis, eso nos salva. Somos un país que, dije antes, tuvimos 14 recesiones en 35 años. Alguien que empezó a trabajar a los 20 y hoy tiene 55, pasó el 40% de su vida laboral en recesión. Tuvimos en 35 años 7 crisis que tienen nombre. Tiene que ser una crisis para ponerle nombre. Como un huracán en los Estados Unidos, no es un vientito. Tiene un nombre. 7, una cada 5 años. Entonces tenemos un ejercicio para hacer esto. Salimos y compramos dólares cada vez que algo no nos gusta. Empieza la crisis subprime, compramos dólares. Viene la crisis del campo, compramos dólares. Quiebra Lehman Brothers, compramos dólares. Se estatizan las FJPs, compramos dólares.
Se adelantan las elecciones, compramos dólares. Pierden esto las elecciones, compramos dólares. Nos peleamos por pagar con reservas con el Banco Central, compramos dólares. Pero estos episodios eran puntuales y ahora que el dólar es barato, empieza a pasar esto. Y seguimos comprando y nos lo traban y compramos de otra manera, por lo menos hasta el punto en que ya nos parecen muy caros. ¿Sí? Hasta el punto en que 5,10 un viernes, la gente va y lo compra, pero el que está avivado lo empieza a vender. ¿Sí? Y hoy ya vale mucho menos. Por eso, que haya subido el paralelo y bajado, también demuestra que el gobierno podría haber hecho lo mismo, que es dejar subir el dólar oficial. En lugar de vendérmelos baratos, regalármelos, dejarlo subir, ¿a cuánto? 4,70, 4,75. Y el día que lo quería estabilizar lo bajaba a 10 centavos. ¿Cómo pasó? Y el día que vos compraste a 4,75 el oficial y vale 4,65, dejaste de comprar. Y al Estado le hubiera convenido, porque nosotros cobramos aranceles por importaciones, retenciones por exportaciones, que son en dólares, hubiera cobrado más dinero, y las reservas del Banco Central tienen de un lado unos billetitos, que ustedes conocen bien, que se llaman pesos, que no cambian de valor. Dicen 100 y valen 100 a pesar de que puedas comprar menos, pero el otro lado del Banco Central tiene reservas que están en otra moneda, y si esa moneda vale más con respecto a los pesos, el Banco Central está mejor. Entonces, eso es lo que le hubiera convenido hacer al gobierno, pero no hizo eso. Se asustó y empezó a vender. Y cuando empieza a vender, lo que empieza a ocurrir es que por primera vez en 8 años las reservas caen. Fíjense, las reservas subieron cada año. A diciembre del 2005 le pagamos al Fondo Monetario y a diciembre del 2006 igual teníamos más. En medio de la crisis, las reservas se mantuvieron, siguieron creciendo y ahora empezamos a tener caída de reservas. ¿Sí? Caída de reservas en donde ya empieza a haber pánicos ridículos. Por ejemplo, la gente sale a sacar sus cajas de ahorro en dólares. Ustedes saben que cuando ustedes llevan dinero al banco, el banco no guarda su dinero, sino que lo presta. Eso hace de los bancos una industria muy particular, porque el banco no usa dinero propio para hacer su negocio como usa cualquiera de ustedes en su propio negocio, sino que usa dinero ajeno. Y por eso existe alguien que los regula que se llama Banco Central. No hay una caja central de la construcción, ni una caja central de los corralones. Pero si hay un Banco Central que le dice al banco, usted puede hacer esto y usted no, ¿por qué? Porque usted está utilizando dinero ajeno. Entonces, cuando ustedes van con 100 pesos, el banco toma los 100, está obligado a guardar 20 y puede prestar los otros 80. Con los otros 80 los deposita alguien en otro lugar del sistema financiero, está obligado a guardar 16 y puede prestar 64. Eso hace que si vamos todos corriendo a sacar dinero del banco, como sabemos en Argentina, el banco no tiene el dinero. ¿Sí? En el caso de los dólares, después de la salida de la convertibilidad, implementamos algo para que no hubiera descalce de monedas, para que el banco no tuviera o no estuviera prestándole dólares a alguien que después no podía devolver dólares. Entonces, hoy por hoy, un banco, cuando ustedes van con un depósito en caja de ahorro en dólares, solo se lo puede prestar a un exportador o a un proveedor de un exportador. Es el motivo por el cual, por ejemplo, ya no hay más créditos hipotecarios en dólares. ¿Sí? Eso quiere decir que el banco recibe, como a nosotros nos gustan los dólares, recibe dólares de depósitos, pero no los puede prestar. Entonces, hoy los bancos tienen, por cada dólar que alguien les llevó, en lugar de 20 centavos, tienen 50 centavos en el propio banco. Y además de eso, hay 15.000 millones de depósitos en dólares, hay 7.500 en los bancos y hay otros 40.000 en el Banco Central. No tiene sentido correr a sacar los dólares y sin embargo todos nos asustamos y vamos y los sacamos y no hay ningún dirigente de la oposición que diga, señores, tranquilidad, el gobierno se está equivocando en algunas medidas, pero la situación estructural de la economía argentina es distinta. ¿Sí? Porque han desaparecido, pero para mí hubieran ganado, cualquiera que hubiera dicho eso, hubiera ganado varios